Llevamos 40 años haciéndonos la misma pregunta sobre China y lo cierto es que es la pregunta equivocada. Nos preguntamos si China es comunista o capitalista, como si tuviera que ser por fuerza una de las dos cosas. Y a ver, en parte la pregunta tiene sentido porque la contradicción que tenemos delante es bastante grande. China está gobernada por un único partido que se llama literalmente Partido Comunista. No hay elecciones libres, no hay oposición, el Estado controla sectores enteros de la economía. Suena comunista, pero al mismo tiempo en China el sector privado da empleo a la mayoría de la gente, genera la mayor parte de la riqueza del país y ha producido algunos de los hombres más ricos del planeta. Hay 1000 millonarios, hay bolsa, hay competencia feroz, hay marcas que conocéis y que arrasan en todo el mundo. Esa suena clarísimamente capitalista. Entonces, ¿qué es? ¿Comunista con empresas o capitalista con bandera roja? La respuesta es ninguno de los dos. Y no porque esté a medio camino, sino porque China inventó un sistema económico que sencillamente no existía en los manuales. Un animal nuevo que no encaja en ninguna de las casillas heredadas de la Guerra Fría. Y hoy vamos a desmontar ese sistema pieza por pieza para entender qué es de verdad. Y os adelanto que es bastante más interesante que cualquier etiqueta. Y esto de aquí es un homenaje a uno de los primeros vídeos que saqué en este canal. Muchos de vosotros me habréis descubierto por ese vídeo y quiero hacerle el remake en condiciones, ampliando todo lo que dije. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Pero antes, siempre que os sale un anuncio de plataformas de inversión, se os viene la misma frase a la cabeza. Otra vez, con buenas promesas. Y no os culpo, es una reacción sana. Así que nada de promesas. Os presento Maclear, donde podéis hacer un seguimiento en tiempo real y ver dónde estáis poniendo vuestro dinero. La transparencia es total. La página muestra el volumen real de pagos a inversores y el calendario de devoluciones. No es una proyección de rentabilidad, son pagos que ya han ocurrido. En mayo de 2026, más de 9,2 millones de euros en intereses han sido abonados a inversores. Ese dato no está en una diapositiva publicitaria, está en su web. Todos pueden visitarla, pero su compromiso con la seguridad no termina ahí. Cada empresa que sale en la plataforma pasa por un filtro de más de 60 parámetros, entre ellos el LTV, el Debt to Equity y un índice de riesgo compuesto. Hasta el 90% de solicitudes no pasan el corte. Se trata de un filtro serio, sí, pero no elimina el riesgo de impago. Por eso el rating, los estados financieros y el perfil de cada empresa están abiertos. Así elegís proyectos vosotros mismos o configuráis el auto-invest con los criterios que queráis. ¿Y por qué tanto compromiso con la seguridad? Maclear es una empresa suiza, miembro de Polyrec, bajo la supervisión de FINMA. Los fondos están en cuentas segregadas, separadas del capital operativo de la plataforma. Esto no es un depósito bancario y no tiene cobertura de garantía de depósitos. Todas estas ventajas las podéis disfrutar con Maclear y ahora sigamos con el vídeo. Para entender qué es China hoy, hay que entender cómo llegó hasta aquí. Y el viaje es asombroso, porque China empezó siendo una copia casi calcada de la Unión Soviética y acabó en otro sitio completamente distinto. En los años 50, la China de Mao copió el modelo soviético al pie de la letra. Planificación central pura y dura. Es decir, unas oficinas del Estado decidían desde un despacho cuánto acero se fabricaba, a qué precio y a quién se entregaba. Nada de mercado, nada de precios libres. El Estado lo decidía todo, producto por producto. Y el resultado, como en la Unión Soviética, fue una mezcla de ineficiencia, escasez y, en el peor momento, una hambruna catastrófica. El modelo no funcionaba. Todo cambió a partir de 1978, con la llegada al poder de un hombre bajito, pragmático y astuto llamado Deng Xiaoping. Y Deng tenía una filosofía que le resume todo en una sola frase que además es la más famosa que dijo nunca. No importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que cace ratones. Pensad en lo que significa eso. A Deng le daba exactamente igual si una medida era teóricamente comunista o teóricamente capitalista. La única pregunta que le importaba era, ¿funciona? ¿Saca a la gente de la pobreza? Si la respuesta es que sí, adelante, sin importar la etiqueta ideológica, puro pragmatismo. La ideología pasó de ser el mapa que marcaba el camino a ser, como mucho,
la decoración que se ponía después de justificar lo que ya se había decidido por otros motivos. Y aquí está el detalle más importante. China no se volvió capitalista siguiendo un plan maestro. No hubo un día en el que el partido se sentara y dijera: vamos a diseñar una economía de mercado. Fue justo lo contrario. Fue un proceso de prueba y error, de tropezar hacia adelante. Es decir, probaron una reforma pequeña en un sitio, por ejemplo, dejar que unos campesinos vendieran parte de su cosecha por su cuenta. Si funcionaba y producía más comida, la copiaban en otra región y luego en otra. Y así, experimento a experimentos sin ningún plan previo. Fueron construyendo el capitalismo casi sin darse cuenta. Y este ejemplo de los campesinos no es inventado, es real. A finales de los años 70, en una aldea pobre llamado Chang'an, un grupo de campesinos hambrientos firmó un pacto secreto, jugándose la vida, para repartirse la tierra colectiva y quedarse cada uno con lo que produjera de más, en lugar de entregarlo todo al Estado. Esto era algo ilegal y muy peligroso, pero funcionó. Produjeron más comida en un año que en los 5 anteriores juntos. Es decir, cuando la gente trabajaba para sí misma, en lugar de para el Estado, producía muchísimo más. Y en vez de castigarlos, el gobierno de Deng vio el resultado, tomó nota y acabó extendiendo esa fórmula a todo el país. Así, literalmente empezó todo. No con un teórico en un despacho, sino con unos campesinos desesperados saltándose las reglas. China descubrió el capitalismo a tropezones, no lo diseñó, y eso explica muchísimas de sus rarezas, porque un sistema que crece por parches y experimentos acaba teniendo una forma que ningún teórico había dibujado. Pero el resultado, sea como sea, llegó. Es indiscutible, y la primera mitad de ese resultado es algo que mucha gente, sobre todo quien sigue viendo a China como un país comunista gris, no acaba de ver, que China es hoy profundamente capitalista. Lo primero de todo, vamos a quitarnos de la cabeza la imagen de la China gris y estatal, porque los datos cuentan otra cosa. En la economía china de hoy, el motor es el sector privado. Las empresas privadas, no las del Estado, son las que dan empleo a la mayoría de los trabajadores urbanos y las que generan la mayor parte de la riqueza del país. Y no hablamos de un capitalismo cutre de copiar y fabricar barato, como en los tópicos de hace 20 años. Hoy en día hablamos de innovación de primer nivel mundial. Os doy el dato que más sorprende. China es, desde 2020, el país que más solicitudes de patentes presenta del mundo. En 2024 presentó 1,8 millones, casi la mitad de todas las del planeta. ¿Y quién presenta estas patentes? No el Estado, empresas privadas que seguramente os suenan. Huawei en telecomunicaciones, Xiaomi en electrónica, los gigantes de las baterías y los coches eléctricos. Es decir, la innovación china sale de empresas privadas que compiten, no de ministerios. Y la competencia entre ellas es absolutamente feroz, más que en muchos países occidentales. Mirad el sector de los coches eléctricos. En China hay decenas y decenas de marcas peleándose por el mercado, en una guerra de precios tan brutal que se hacen sangre unas a otras, bajando los precios hasta límites que aquí serían impensables. Es decir, no es un mercado dócil y controlado, es una jungla competitiva donde las empresas viven y mueren por sus ventas. Vamos, como el capitalismo más salvaje que nos suelen pintar en Twitter. Hay bolsas, hay inversores, hay milmillonarios hechos a sí mismos y hay startups. Y lo más importante de todo, en la inmensa mayoría de los sectores de la economía china, los precios los pone el mercado. Es decir, la oferta y la demanda, no un funcionario en un despacho. Así que quede claro, porque es la mitad de la respuesta. China es una economía de mercado de verdad, dinámica, competitiva e innovadora. Quien siga pensando que es una economía planificada al estilo soviético, no se ha enterado de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Pero, y aquí viene el giro que lo complica todo, esto es solo la mitad de la foto. Porque si solo fuera esto, China sería el país capitalista por antonomasia, y no lo es. Y es que hay una segunda mitad, porque por encima de todo ese mercado, el Estado mantiene la mano firmemente puesta sobre unas pocas palancas, y son las palancas que de verdad mandan. Aquí está lo que hace a China diferente de cualquier país capitalista normal, porque el Estado chino no se dedica a microgestionar la economía, no le dice a cada tienda lo que tiene que hacer.
es más listo que todo esto. Deja que el mercado funcione en el día a día, pero mantiene el control absoluto sobre 3 palancas estratégicas. Y quien controla esas 3 palancas controla el rumbo de la economía sin necesidad de tocar nada más. ¿Y cuáles son esas palancas? Vamos una por una. Palanca número 1. El crédito, es decir, el dinero. En China, los grandes bancos son del Estado, y eso significa que el Estado decide en última instancia quién recibe dinero y quién no. Es decir, si el gobierno decide que el futuro está en los coches eléctricos o en los paneles solares, se asegura de que los bancos rieguen de crédito barato a las empresas de esos sectores. Y al revés, puede cerrarle el grifo a un sector que quiera enfriar. No fabrica los coches, pero decide hacia dónde fluye el dinero que los hace posibles. Es un poder muy grande, y aquí hay un detalle que conviene entender. ¿De dónde sale ese dinero barato? En buena parte del bolsillo del propio ahorrador chino. El sistema está montado para que los ahorros de la gente depositados en los bancos estatales den muy baja rentabilidad, a veces menos que la inflación. Es decir, el ahorrador chino, es decir, el chino promedio, cobra intereses muy bajos por su dinero, y esa diferencia es la que le permite al banco prestar barato a las empresas que el Estado quiere impulsar. Es una transferencia silenciosa desde el ahorrador de a pie hacia la industria, gestionada por el Estado. El ciudadano paga sin saberlo la política industrial del país. Pero esta no es la única palanca. La segunda palanca es la tierra. En China, el suelo es en última instancia del Estado. No existe la propiedad privada de la tierra como aquí. Y eso le da al Estado y sobre todo a los gobiernos locales un control y una fuente de ingresos enorme, porque controlan dónde se construye, cuándo y a qué precio se cede el derecho a usar el suelo. Y palanca número 3, los sectores estratégicos. Aunque la mayor parte de la economía es privada, hay un puñado de sectores que el Estado se reserva y domina con sus propias grandes empresas. La energía, las telecomunicaciones, la banca, el armamento, los sectores que considera la columna vertebral del país y la seguridad nacional. Ahí no deja que mande el mercado libremente. Ahí manda el Estado. Y con esas 3 palancas, el Estado chino ejecuta su arma más ingeniosa. Algo que conviene entender bien porque es muy distinto a lo que hace Occidente. La política industrial por competencia. ¿Y en qué consiste esto? Cuando un país occidental quiere impulsar una industria, normalmente elige una empresa, un campeón nacional, y la llena de subvenciones y la protege. El problema, que esa empresa sin competencia y protegida se vuelve vaga y acomodada. China hace algo distinto. Es decir, en lugar de subvencionar a una sola empresa, subvenciona a muchas empresas del mismo sector a la vez. Y luego las deja pelearse a muerte entre ellas. El Estado pone el dinero para que haya muchos jugadores, pero es el mercado, la competencia salvaje, el que decide cuáles sobreviven. Resultado, las empresas más eficientes ganan, las flojas se mueren. Y el país acaba con un puñado de campeones que se han hecho fuertes compitiendo de verdad, no a base de mimos. Así es como China ha pasado por encima del mundo en los paneles solares y en los coches eléctricos, no eligiendo un ganador desde un despacho, sino subvencionando una guerra y quedándose con los supervivientes. Es decir, está combinando lo mejor de los dos mundos, el empujón del Estado y la disciplina del mercado. Pero todavía falta la pieza más importante de todo este mecanismo, porque una cosa es controlar el crédito, la tierra y algunos sectores estratégicos, y otra muy distinta es conseguir que un país entero, con sus miles de gobiernos locales y sus millones de empresas, reme en la dirección que el partido quiere. ¿Cómo se dirige semejante coloso sin volver a la planificación soviética que fracasó? Ahí está el truco más refinado y brillante de todos. Esa es la parte más sofisticada del sistema chino y la que de verdad los separa de la vieja Unión Soviética. Porque os recuerdo cómo funcionaba el plan soviético. Una oficina central decidía que tal fábrica tenía que producir exactamente tantos miles de tornillos, una orden directa, física y obligatoria. Y ya vimos que ese sistema fracasó porque es imposible dirigir una economía entera desde un despacho. Nadie tiene tanta información. China hace algo radicalmente distinto, mucho más astuto. No da órdenes de producción, manda señales. Es decir, el gobierno central no dice fabricadme esto, dice el futuro del país está en la tecnología verde, en los chips, en la inteligencia artificial o lo que sea. Marca una dirección, una prioridad
y luego deja que miles de gobiernos locales y las millones de empresas privadas interpreten esa señal y se lancen a por ella cada uno a su manera, compitiendo entre sí. Y la pregunta es, si solo es una señal y no una orden obligatoria, ¿por qué demonios le hacen caso? ¿Por qué un gobernador de una provincia cualquiera se va a matar a trabajar para cumplir una simple sugerencia de Pekín? Aquí está la genialidad, por la ambición personal, por la carrera profesional concretamente. Funciona así, en China el ascenso de un cargo político, de cada gobernador, de cada alcalde, depende de si cumple o no con los objetivos que marca el partido. Es decir, si Pekín señala que la prioridad son los coches eléctricos, el gobernador que consiga traer fábricas de coches eléctricos a sus provincias y las haga crecer, asciende. Y el que no, pues se queda estancado para siempre. Su futuro depende de ello. Creo que la lógica es sencilla. Convierten la ambición personal de cada uno de los miles de funcionarios del país en el motor que empuja la economía. Y todo ello hacia donde el partido quiere. Es decir, el partido no necesita dar órdenes ni vigilar cada empresa. Solo tiene que marcar la dirección y poner los premios. Por eso el sistema chino es tan rápido y tan potente cuando se propone algo. Cuando Pekín señala una prioridad, no se mueve una fábrica, se mueve el país entero a la vez porque de repente miles de gobernadores locales compiten frenéticamente por cumplir esas metas antes que el vecino. Es una máquina de movilización descomunal. Pero esto tiene sus problemas y lo trataremos en un vídeo que sacaremos en unas semanas. Pero volviendo al tema, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa, un sistema capitalista de mercado en su día a día, pero con el Estado controlando el crédito, la tierra y los sectores clave, dirigiendo no con órdenes sino con señales e incentivos. ¿Qué nombre le ponemos? Ya podemos responder a la pregunta del principio. Esto que hemos desmontado no es comunismo, porque la mayor parte de la economía es privada y lo mandan los precios, pero tampoco es capitalismo liberal que conocemos porque el Estado controla las palancas decisivas. Es una tercera vía. Los expertos la llaman capitalismo de Estado, es decir, propiedad privada y mercado para casi todo, pero con la mano del Estado firmemente puesta sobre el crédito, la tierra y los sectores estratégicos, dirigiendo el conjunto con señales. Ni blanco ni negro, un gato de una raza nueva. Si os interesa, os recomiendo este libro de Branko Milanovic llamado Capitalismo y nada más, donde se profundiza en este tema, concretamente de China. Pero volvamos al tema. Este sistema ha sido, sin discusión, la mayor máquina de crear crecimiento y de sacar gente de la pobreza de la historia de la humanidad. Esto es un hecho y negarlo sería absurdo. Ahora bien, esto no quiere decir que el sistema sea perfecto. La primera grieta es la consecuencia directa de su principal arma, la competencia subvencionada. Cuando subvencionas a muchísimas empresas para que compitan, pasa algo inevitable. Acabas produciendo demasiados coches, demasiados paneles, demasiado acero, más de lo que el mundo o tu propia economía necesita. Es decir, esa misma máquina que los hizo competitivos genera un exceso de producción que hunde los precios. Por eso China lleva desde 2022 coqueteando con la deflación, es decir, con los precios cayendo. El motor produce tan bien que se ahoga en su propia producción. Y la segunda grieta es la más grave de todas y la más incómoda para un país que se sigue llamando comunista. A pesar de toda su retórica socialista, China redistribuye menos que casi cualquier país capitalista desarrollado. El Estado chino recauda en impuestos una proporción de su economía muchísimo menor que Europa o incluso Estados Unidos, y gasta comparativamente poco en protección social y casi no tiene impuestos sobre el patrimonio, ni sobre las herencias, ni sobre la riqueza acumulada. Es decir, un país gobernado por un partido comunista protege al ciudadano corriente menos que la mayoría de las democracias capitalistas y hace pagar muchísimo menos a los ricos. La desigualdad en China es muy alta, mucho más alta que en buena parte de Europa. A esto sumarle lo que os comenté del crédito, donde los ahorradores subvencionan sin saberlo a la industria. El país comunista más famoso del mundo es en realidad uno de los más capitalistas con menos red de protección social del planeta. La etiqueta dice una cosa y la maquinaria hace exactamente lo contrario. ¿Y por qué pasó esto? Durante 40 años, la obsesión del sistema chino fue una sola: crecer. Crecer lo más rápido posible. Y todo lo que pudiera frenar ese crecimiento se dejó para más tarde. Cobrar muchos impuestos a las empresas y a los ricos habría frenado la inversión, así que no se hizo. Montar un estado del bienestar caro habría desviado dinero que se quería para fábricas e infraestructura, así que
se mantuvo al mínimo. Es decir, China sacrificó deliberadamente el reparto y la protección social en favor del crecimiento. Funcionó para hacerse rica a una velocidad nunca vista, pero ahora se encuentra con un país desigual, con una población que envejece y que necesita pensiones y sanidad, y con un Estado que nunca construyó las herramientas para redistribuir. La factura de haber priorizado solo el crecimiento empieza a llegar. Así que la próxima vez que oigáis a alguien hablar de la China comunista o China capitalista, ya sabéis que los dos se quedan a medias y que la realidad es un híbrido que no cabe en ninguna de las dos palabras. China no copió un modelo, inventó uno nuevo cogiendo partes de cada uno. Y entender ese modelo, tanto con sus virtudes como con sus defectos, es probablemente una de las cosas más importantes para entender el siglo que tenemos por delante. Porque ese experimento sin nombre es ya la segunda economía del mundo, y de cómo resuelva sus contradicciones depende, en buena medida, el futuro de todos los demás. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que otros países van a adoptar el modelo chino? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.